Ok, vamos a trabajar un poquito con lo que vienen siendo los gráficos. Entonces, en este caso, los gráficos, pues, los tenemos de diferente manera. Y todo siempre ha sido estructurado basándonos en filas y columnas. Recuerden, cada cuadrito, cada celda es realmente un valor completamente distinto de los demás. Es decir, tiene sus propias características. Lo puedo alinear a la izquierda, lo puedo alinear a la derecha. eh, Puedo hacer con él lo que se me ocurra, ¿sale? Ponerlo arriba, ponerlo en medio, alinearlo donde yo necesite de acuerdo a lo que vamos a tener. O podría yo también trabajar con respecto a las maneras en cómo se podría ver este elemento y les comentaba, ¿no? Cada uno tiene su manera de verse completamente distinta uno de otro. Entonces, estos elementos, cada uno tiene sus propios valores. Por ejemplo, si yo le doy copiar, lo que puedo copiar son varias cosas, como por ejemplo, le voy a decir qué es lo que quiero. Quiero pegar las fórmulas y los formatos de número, mantener el formato de origen, sin bordes, pegar valores, formatos de valores y origen. Entonces, si yo selecciono, puedo pegar cualquier cosa que él posea y los puedo llevar a donde yo necesito. Entonces, cada uno de ellos, pues, tiene sus diferentes valores, ¿sale? Entonces aquí decía productos 1, ahora dice productos 2, me traje su formato y sus valores, y entonces por eso logró estar de esa manera mi elemento. Entonces ahorita le doy control Z, control Z, control Z y regreso otra vez a mis elementos. Entonces, empezaba comentando esto, ¿no? Cada elemento, cada celda realmente tiene sus propias características, como por ejemplo, si nosotros cambiamos el formato, podemos utilizar la moneda y automáticamente el formato moneda me está asignando los centavos, el separador de miles y el signo de pesos. Entonces, cuando yo pongo un valor, sea el que sea, por ejemplo aquí moneda, si yo pongo 1, 2, 3, 4, automáticamente me está generando el valor que yo estoy utilizando y ya no tuve la necesidad de colocar los elementos que hacían falta, ¿sale? Entonces, como Excel se dedica mucho a datos eh, de contabilidad y datos normales como tal, si yo los selecciono como contabilidad, lo que va a hacer es asignar o correr el signo de pesos hacia la izquierda de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, de esta manera es como la contabilidad se maneja. Entonces, yo puedo ver cómo este elemento tiene la característica que yo le quiera dar. Ahora, viene esta parte. Vamos a trabajar con lo que vienen siendo los gráficos. Entonces, creo yo, siempre el problema de todo ha sido la selección, ¿sale? Seleccionar elementos. Eso siento que a todos nos cuesta mucho trabajo y debido a eso es porque a veces no salen las cosas que necesitamos. Entonces, vamos a insertar un gráfico y pues aquí ya lo comentamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer sería seleccionar nuestros diversos elementos. Le voy a dar insertar y en este caso me voy a ir a las gráficas de columnas, ¿sale? Entonces, tengo diferentes tipos de gráficas de columnas. Voy a seleccionar columna agrupada y de esta manera me estarían apareciendo los valores de las gráficas. Ahora, estos elementos de gráficas, recuerden, los programas me esconden elementos. Entonces, ahorita me acaban de aparecer dos nuevos, el que se llama diseño gráfico y el de formato. Entonces, si yo me salgo de la gráfica, vean que desaparecen de este lugar. Ya no aparecen. Entonces, están escondidos. Para que puedan aparecer, yo tengo que tener seleccionado el elemento con el cual quiero trabajar para que funcione esta parte. Entonces, selecciono y listo. Ya me volvieron a aparecer estos dos elementos. Ahora, cuando yo hago una selección, pues realmente se pinta de colores.
aquí viene un pequeño cuadrito. Entonces, va a depender. Si a ustedes se les hace mucho más fácil, pues simplemente seleccionamos este cuadrito que está acá y lo llevamos a donde necesitemos. Y esto que tenemos ahorita seleccionado es lo que se nota dentro de nuestros elementos. Solamente tengo una serie de datos, que es el producto 1, y es lo que me está mostrando acá, pero si yo empiezo a mover mi selección, pues yo puedo ver que empieza a aumentar los valores que estoy utilizando. Selecciono otra serie más y de esta manera es como nosotros logramos poder controlar lo que seleccionamos con lo que se muestra, ¿sale? Ahora, en esta parte les decía, vamos a empezar a configurar lo que vienen siendo los diferentes conceptos del gráfico, como por ejemplo ahorita sería el diseño. El diseño sería la manera en cómo se va a mostrar mi gráfico de acuerdo a lo que yo estoy necesitando. ¿Cómo puedo yo hacer que se muestre este gráfico sin que yo tenga tanto problema como tal? Entonces, aquí, pues como mis valores, si yo los ponía en esta área, se perdían, para mí ahorita lo más recomendable sería ponerlos en este lado. Y esto lo hice con el diseño, ¿sale? Yo lo había hecho hace ratito acá, con el diseño 2, pero vean, si yo trato de leer este gráfico, aquí específicamente en este elemento que tengo acá, se están chocando mis valores. Entonces, yo ya no puedo realmente saber cuál era el valor que estábamos utilizando, si voy a presentarlo, cuál era el valor que teníamos. El diseño se encarga de acomodar un poquito los valores de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, aquí este diseño me puede servir, porque ahora sí, ya puedo leer de mejor manera estos elementos, que al final de cuentas era el mismo valor, ¿vale? Entonces, era el mismo valor, pero yo no lo podía ver porque estaba encima de los dos. Entonces, el diseño me ayuda a esa característica, que yo pueda realmente empezar a desarrollar elementos y que puedan quedar de acuerdo a lo que yo necesito como tal. Entonces, aquí lo puedo hacer de esta manera y, pues bueno, aquí puedo agregarle elementos a un diseño, ¿vale? Como por ejemplo, los ejes, títulos de los ejes, ¿vale? Entonces, los puedo quitar, los puedo poner y empiezo a quitar elementos. Etiquetas de datos, ninguna, al centro, extremo inferior, base inferior, ¿vale? Quiero centrarlos y aquí están apareciendo las etiquetas, ¿vale? Y yo puedo seguir armando el diseño de acuerdo a los diferentes elementos que yo necesite trabajar. Con claves de leyenda me puedo poner y ya me aparecen las claves de leyenda y aparte me aparecen los elementos en la parte de arriba. Entonces, yo aquí decido, probablemente ya no quiero la etiqueta de datos. Entonces, la voy a quitar y de esta manera estoy armando mi diseño de acuerdo a lo que yo quiero. Esos son algunos diseños que puedo hacer. Puedo cambiar colores. En este caso, pues ya son colores predefinidos, ¿vale? Entonces, simplemente me voy ajustando a lo que me pueden dar. Y bueno, aquí también tengo elementos de diseño con los cuales yo puedo aplicarlos y que empieza a cambiar nuevamente de cierta manera mi gráfico. Entonces, ya está bien fácil. Yo lo único que necesito hacer es seleccionar elementos, empezar a trabajar con ellos y de esta manera voy a poder diseñar lo que necesito, ¿sale? Entonces, puedo cambiar probablemente las filas y las columnas. Aquí, este de cambio filas y columnas es muy importante porque en ocasiones probablemente esto no es la manera en cómo lo queremos representar. Entonces, si yo hago el cambio entre filas y columnas, vean que mis valores ya empezaron a cambiar. El diseño del gráfico también empieza a verse de manera distinta a
cómo lo estamos poniendo. Solamente estoy evaluando enero, ¿sale? Entonces, enero, y aquí están producto 1 y producto 2 en enero. Eso es lo que me está representando este diseño según como nosotros lo estructuramos para el gráfico. Pero si yo le doy cambiar filas y columnas, ahora está cambiando, ¿sale? En este caso, me está englobando enero, febrero, marzo, abril y mayo dentro del primer producto, que sería el producto 1, y aquí estoy viendo el comparativo de esos elementos dentro del producto 1. Y lo mismo, producto 2, y estoy viendo cómo se desenvolvió en enero, febrero, marzo, abril y mayo el producto 2, ¿sale? Y lo único que hice fue darle un clic y con eso estoy haciendo comparativos de diferente manera según cómo están organizadas mis filas y mis columnas. Entonces, este es algo bien importante porque en ocasiones nosotros diseñamos, pero podemos cambiarlo. Podemos hacer un cambio para que resulte más interesante lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente, no me está gustando porque aquí me están chocando cifras. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos otra vez acá. Etiquetas de datos no quiero ninguna. Entonces ya es un poquito mejor la lectura de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tengo esta tabla de datos, la cual me puede ayudar a trabajar con mi diseño. Entonces, si yo quisiera hacer alguna modificación, simplemente doy doble clic en algunos de los cuadros que tiene mis elementos, ¿sale? Ya le estoy poniendo un elemento, doble clic, sale dólares. Y aquí ya mi gráfico empieza a tener esta característica. Entonces, yo puedo modificar elementos, ¿sale? Si yo selecciono algún elemento, este elemento lo puedo también formatear, ¿sale? Formatear sería los colores que necesito que tenga como tal. Entonces, aquí puedo yo seleccionar a lo mejor alguna forma distinta, algún color distinto, y seleccionándolo, pues automáticamente el cambio se hace con respecto a lo que yo quiero hacer, ¿sabe? Entonces, todos ellos tienen esa facilidad, tienen la facilidad de que los puedo cambiar o hacer según lo que yo necesite. A lo mejor es perder un poquito más de tiempo. Yo no soy muy bueno combinando colores, entonces para mí sí es así como que, ok, ¿para qué voy a perder tanto tiempo en los colores? Entonces, para mí es una cosa de que yo pongo algún color que sea muy parecido a lo que necesito, voy a quedar en la empresa, ¿sale? Con el logo de la empresa para que todo vaya de esa manera y pues automáticamente empiezo nada más a decidir qué elementos son los que se van a utilizar para trabajar. Entonces, este es el primer tipo de elementos que tenemos, ¿sale? Sería el gráfico de columnas. Entonces, de esta manera es como funcionan la mayoría de ellos. El diseño del gráfico y el formato. El formato es para cada elemento. Selecciono elemento, me voy a formato y desde acá yo podría empezar a cambiarle los elementos que necesito dentro de este elemento. Colores, cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les decía, en ocasiones es un poquito difícil el combinarlo. Entonces, yo no me meto en esas broncas y mejor pues, me voy a lo seguro. ¿Sabes qué? Un color ya tiene colores preestablecidos, agarro uno, agarro un diseño que se vea bonito con respecto a lo que yo quiero, que a mí me guste, y de esa manera ya tengo mi gráfico realizado como tal, ¿sale? Entonces, el gráfico ya empezó a tener la forma que necesito. Ahora, vamos a brincar a otro tipo de gráfico. Si yo lo quisiera, bueno, si yo lo quisiera, desde acá yo puedo mandar con este comando que es cambiar tipo de gráfico a este comando de otra manera, ¿sale? Podría yo seleccionar cualquiera de los tipos de gráficos y mandarlo a él sin ningún problema. Y él va a tomar la forma de acuerdo que yo le estoy indicando
en que se convierte, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener esa característica con este tipo de gráfico, ¿sale? Ver cómo puede funcionar con respecto a lo que estamos haciendo. Producto 1, producto 2 y estoy a lo mejor haciendo un comparativo con dos tipos de gráficos distintos y es lo que tengo en esta parte. Entonces, yo lo puedo cambiar, ¿sale? O puedo mover mi gráfico, puedo mover toda esta imagen a algún otro lugar y la ventaja de los gráficos, que cuando ya están hechos, solamente tendríamos que empezar a trabajar los valores que tenemos y vean, le cambió un valor, lo mandé a 56,000 y automáticamente, ¡pum!, cambió el gráfico como tal. Entonces estamos manejando entre 3,000 y 5,000 pesos. Entonces voy a ponerle 10,000 para que no se bote tanto. 3, ahí está, para que no se bote tanto la gráfica y aquí ya yo pueda ver cómo está funcionando este gráfico como tal. Entonces puedo seguir viendo estos elementos. Si pongo uno muy, muy grande, va a suceder eso, que de repente los más pequeños pues se van a perder por la estadística que se tiene. Entonces, aquí es lo que estamos haciendo. Ahora, viene el segundo. El segundo es el gráfico de anillos. Ahora, en este segundo gráfico de anillos, yo puse 1, 2 y 3 columnas con información. Ahora, cuando yo selecciono una columna, por lo general el gráfico simplemente funciona con lo que viene siendo el gráfico de tarta, ¿sale? Entonces, este me funciona perfectamente acá porque solamente está ocupando lo que vendría siendo un concepto como tal, ¿sale? Entonces, aquí no voy a tener ningún problema. Le pongo mis porcentajes o le pongo los valores de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, empiezo a buscar de acuerdo a lo que yo necesite, lo voy a poner como tal. Pero si selecciono dos elementos, resulta que no hay ningún cambio, ¿sale? Aquí existe un pequeño problemita. El pastel solamente se va a repartir entre un solo elemento como tal. Yo no puedo tener dos elementos como tal dentro del pastel. No puedo tener 2018 y 2019, en teoría, dentro de este pastel, ¿sale? Entonces aquí puedo tener un pequeño problemita si yo selecciono dos gráficos y no tengo cuidado con esto. Ahora, ya dejé 2018, ¿sí? Entonces este 2018 está funcionando bien, no me está dando tanto problema como yo quería. Entonces lo voy a bajar un poquito más, lo pongo acá, y lo que voy a hacer ahora es hacer una selección. ¿Recuerdan cómo seleccionábamos las canciones? ¿Cuáles canciones sí me gustan y cuáles no? Utilizábamos la tecla control. ¿Por qué? Porque yo quiero seleccionar la primera columna, pero esta ya la tengo hecha. Entonces, ahora quiero volver a hacer un gráfico de este tipo y entonces lo que voy a hacer es con control y shift seleccionar estas dos columnas. En lugar de 2018, estoy seleccionando los datos del primero más los datos del segundo. Y vuelvo a hacer lo mismo, insertar un gráfico y ahora sí, en este gráfico tengo los datos del 2019 como tal. Entonces aquí ya tengo los gráficos del 2019 según lo que yo estaba haciendo. Entonces aquí ya los tengo, son diferentes, cambiaron y puedo ver cómo está mi selección como tal. Voy a hacer otra vez, hago lo mismo, Shift, selecciono la primera columna, este gráfico del 2018 en formato circular ya lo tengo, este gráfico del 2019 en formato circular ya lo tengo, y ahora lo que voy a hacer es, nuevamente, con control, voy a seleccionar los de acá, ¿sale? Control y Shift sin soltarlo para que quede seleccionado lo que viene siendo esta primera columna y mis valores como tal. Y ahora sí, hacemos lo mismo, insertar el gráfico y al poner el gráfico, nuevamente ya tengo los valores del 2020. Y ya tengo tres gráficos distintos, en teoría, ¿sí? Son tres gráficos distintos. Mi gráfico circular del 2018,
mi gráfico circular del 2019. Estoy usando este. Tengo que ver cuál fue. Aquí están los tres gráficos, ¿sale? Pero van uno por uno, ¿sale? Fueron uno por uno. Yo no puedo meter acá tres gráficos sobre el mismo elemento como tal. Voy a quitar este y lo voy a volver a poner para rápido. Selecciono, aquí sí, no hay ningún problema. Insertar, diagrama, el de gráficos y nuevamente tengo ya mi gráfico como tal y selecciono el mismo tipo. Y aquí ya están, como les decía, los tres gráficos. 2018, selecciono este. 2019 puedo ver la selección que hizo, selecciono este y puedo ver la selección que hizo del 2020. Entonces, ya tengo mis gráficos realizados de esta manera. Si no, no les van a salir. De repente van a querer utilizar tres elementos y con lo que viene siendo este tipo de gráficos no va a funcionar. Ahora, vamos a poner otra vez el mismo gráfico, insertar y resulta que tenemos un gráfico más que puede ser el de subgráfico circular. Entonces, lo que hace es unir, ¿sale? Cuando hay elementos que no se pueden leer, pues, y hay elementos muy pequeños, lo que hace este gráfico es separarlos un poquito para poder trabajar con todo. Entonces, es mucho más fácil, en teoría, la lectura de algunos elementos como tal, ¿sí? Entonces, aquí es lo que está haciendo este gráfico circular con este otro gráfico que viene siendo parte del mismo. Entonces, nosotros acá decidimos cómo lo estamos colocando para que me genere este elemento nuevo para trabajar, ¿sale? Entonces, este gráfico también se puede ocupar o al final de cuentas, si yo quiero un comparativo de todos ellos, lo que haríamos sería insertar en este mismo tipo de gráfico el que se llama de anillos, que es como yo le puse a esta hoja de cálculo, anillos. Entonces, en este gráfico de anillos, pues me está colocando dentro de cada línea el porcentaje o el siguiente elemento con el cual yo voy a trabajarlo de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, aquí se están notando cómo los datos están apareciendo de acuerdo a los porcentajes en Colombia, cómo fue aumentando estos porcentajes de acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a tratar de cambiar un poquito el diseño, a ver si se puede. Un poquito para que sea un poquito más entendible. Este blanco se perdió completamente. No quiero tantos datos. No me dejó. Control Z, Control Z. Recuerden, Control Z es bastante importante porque me ayuda a regresar cambios que no necesito. Entonces, aquí ya estoy viendo, no sé si lo puedo dejar yo así o es preferible dejar tres gráficos como tal. En mi caso, se notan muy encimados los valores, pero están comparándose de acuerdo a lo que se está haciendo y pues ya ustedes decidirían si lo usan de esta manera o prefieren usarlos de esta otra manera como tal, para tratar de ver cómo están funcionando en cuestión de lo que hacemos. Voy a regresar el gráfico. Con control 1 vamos a regresar a lo que sería el formato de la serie de los datos, ¿sale? Entonces, aquí nosotros podríamos empezar a hacerle algún cambio para que haga cambios con respecto a lo que se tiene, ¿sale? Y pues estamos modificando los datos del gráfico. Pero les decía, me complico más la vida
tratando de jugar o de utilizar cosas y hacerle movimientos innecesarios para mí, porque sería para mí mucho más fácil hacerlos como los hicimos en un principio y presentarlos en una misma hoja de impresión. Entonces, esto lo voy a mandar a imprimir. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo preparar una hoja de impresión de gráficos, agrego una nueva hoja, le pongo el nombre probablemente de impresión de gráficos y simplemente me traigo los gráficos que hice. Entonces selecciono el gráfico del 2018, me voy a diseño del gráfico y le voy a dar mover gráfico. Y aquí le voy a decir, ok, este gráfico ¿dónde te lo vas a llevar? Quiero que se vaya a una hoja nueva o que se vaya a la hoja que acabo de crear que se llama impresión. Y le doy a aceptar. Y de esta manera ya me estoy trayendo el gráfico, lo está ligando a donde tiene que ir y pues yo podría mandarlo a imprimir, sale archivo, imprimir, quiero ver el área de impresión para que me diga hasta dónde está el documento, ¿sale? Entonces, no lo logro ver, se perdió, no lo logro ver, y vuelvo a traerme otro gráfico más, selecciono el de 2019, mover gráfico, y aquí le estoy diciendo, no lo quiero en una hoja nueva, quiero moverlo a la hoja que se llama impresión, y le doy a aceptar, y nuevamente aquí ya estoy trayéndome o ubicando los gráficos con los cuales quiero poder trabajar de esta manera. Entonces aquí ya hice mi gráfico y simplemente le cambio un poquito el tamaño para que yo decida cómo va a estar. Entonces aquí lo hago un poquito más grande y listo. Ya tengo otra vez los dos gráficos para poderlos mandar a imprimir o los tres gráficos según lo que yo necesite. Y lo único que estoy haciendo es mover el gráfico del lugar. Este tercero no lo voy a mover a ese lugar, lo voy a mandar a una hoja nueva. Entonces, en el diseño del gráfico, mover gráfico, le voy a decir una hoja nueva. Y en este caso va a ser la hoja del gráfico del 2020 y lo que vamos a ver es que me está generando una sola hoja y en esta sola hoja estaría el gráfico al tamaño completo de la hoja, ¿sale? Entonces, la de impresión tiene dos gráficos, 2020 tiene solamente un gráfico. Entonces, yo puedo moverlos dentro de otras hojas, como acá, o puedo mandarlos dentro de hojas separadas como tal, que a lo mejor sería mucho más fácil. Archivo, imprimir, y de esta manera tengo todo el gráfico para mandarlo a imprimir en una sola hoja o generar hojas o PDFs con los gráficos que necesito y que se puedan leer, que es a lo que voy, ¿sale? Porque a veces si empiezo a meter varios gráficos dentro de archivos como acá, pues archivo, imprimir, pues el problema está en que a lo mejor sí, media carta me funciona, no tengo tanto problema con media carta, aquí se están saliendo de la hoja, ¿sale? Porque aquí termina el gráfico y aquí veo que existe la otra parte de mi hoja y pues veo que se van a salir un poquito estos gráficos como tal. Entonces, aquí tengo mi información. Entonces, lo puedo juntar, lo puedo empezar a hacer más pequeño para que quede de acuerdo a lo que yo voy a necesitar para la impresión. Entonces, de esta manera es como estamos generando los gráficos. Ahora, otro tipo de gráficos es el gráfico de dispersión, ¿sale? Y lleva el mismo concepto. Tengo que seleccionar mis datos, selecciono mis datos y mando a insertar el gráfico que necesito, ¿sale? Entonces, líneas, estadística, combinado, dispersión, ¿sale? Y simplemente lo agrego. Entonces, este gráfico me ayuda a mostrar lo que vendrían siendo lo previsto, una hora, lo previsto y lo real, ¿sale? ¿Qué estaba yo esperando que tuviéramos en ese momento de temperatura y cuál fue la temperatura que tuvimos en ese momento? Entonces, es un comparativo, es un gráfico más de comparativo como tal, de acuerdo a lo que estamos viendo, no sé, a lo mejor podrían ser sucesos que ocurrieron en tal mes y de repente
cuántos eran los previstos y cuántos fueron los que sucedieron para hacer comparativo de acuerdo a lo que nosotros tenemos como tal. Entonces, acá viene siendo lo mismo. Solamente necesito cambiarle los tipos de elementos, cómo quiero que se vea, porque al final de cuentas es eso, un cambio, ¿sale? O cambiar el tipo de gráfico por algo que a mí probablemente me acomode o me sirva de acuerdo a lo que yo estoy tratando de visualizar. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a ocupar la mayor cantidad de gráficos como tal, ¿sale? Es lo que por lo general vamos a realizar, ¿sale? Entonces, ahora, otra parte, vamos a ocultar esto tantito, ocultar, para tener un poquito más de espacio acá. Y por otra parte, cuando nosotros trabajamos con elementos, pues resulta que los elementos los habíamos trabajado hasta este momento a través de celdas, pero una suma, pues si yo ocupo una suma, pues sé que tengo que poner la ubicación de mi elemento, si estoy ocupando uno de ese tipo de reglas, más la siguiente ubicación, más la siguiente ubicación, más la siguiente ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me funciona siempre y cuando sean valores muy pequeños, pero de repente si tengo que sumar 1500 registros, pues el estar seleccionando uno por uno va a ser algo bastante complejo de trabajar. Entonces, cuando nosotros hacemos una selección de varios elementos, se llama rango, ¿sale? Entonces, este es un rango. Entonces, ahora hay que saber de qué manera voy a implementar este rango. Entonces, sigue siendo lo mismo, desde A3 hasta A7. Entonces, de esa manera es como implemento un rango. Pero les decía, por lo general, nosotros no vemos los valores como tal, C, D, E, F, no los vemos. Realmente seleccionamos elementos, estructuramos y una vez que los tenemos, continuamos trabajando sobre ellos. Entonces, cuando vamos a trabajar con rangos, ocupamos lo que vienen siendo las famosas fórmulas. Entonces, si yo le doy igual, puedo ocupar una fórmula que se llama suma y esta suma me dice, dime cuáles son los números que necesitas sumar. Entonces, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero sumar este, coma, más este, coma, más este. Y entonces la fórmula va poco a poco ayudándome a encontrar los números que necesito. Puedo ir uno por uno o, en este caso, pues yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero un rango. Mi rango es de aquí, shift, y me voy hacia abajo, hasta acá. Ese es mi rango. Mi rango es desde A3, 2 puntos, A7. Ese es un rango. Entonces, es mucho más fácil hacer una selección de rangos para poder ir, en lugar de poner este valor más este valor más este valor más este valor, simplemente con el rango de valores. Y con esto es más que suficiente. Le doy enter y automáticamente me genera mi fórmula, ¿sale? Entonces, esta fórmula o esta función, porque ya está cargada, simplemente lleva los datos que necesito. Lo mismo, una fórmula de promedio, ¿sale? Entonces, yo tengo diferentes tipos de fórmulas que puedo utilizar dentro de mi Excel. Entonces, dependiendo de lo que se necesite, sería la función que se tiene que ocupar para poder trabajar con lo que vamos a necesitar. Entonces, igual pongo el símbolo, escribo la función que sería, ok, yo quiero saber el promedio. ¿De qué cosa? Pues bueno, yo sé que el promedio es la suma de todos los valores dividiéndolo entre el número de valores. Entonces, aquí ya no lo necesito hacer porque promedio es una función. Entonces, él va a saber qué hacer con los valores que yo le dé adentro. Entonces, lo puedo hacer de la misma manera. Poner un valor, coma, poner otro valor, coma, poner otro valor, coma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera lo puedo hacer o puedo utilizar el rango. ¿Sale? Entonces, yo quiero el promedio de aquí
hasta acá. Entonces, esa función, ¿qué va a hacer? Va a sumar todos los números y los va a dividir entre números que yo le estoy indicando que sume o que tome en cuenta. Y simplemente basta que yo le dé enter y automáticamente me saca el promedio de todos estos valores. Ya no tuve que hacer la operación que a mí me enseñaron a hacer. Suma este más este más este más este más este y divídelo entre 1, 2, 3, 4, entre 5 números. Ya no lo hice, solamente puse una función. La función ya tiene la idea de cómo va a darle solución a las cosas. Yo ya no me tengo que preocupar, simplemente la función se encarga de hacer lo que necesita. Lo mismo, necesito saber cuál es el valor máximo. Entonces, es igual, ocupo la función de valor máximo y le indico el rango. ¿Sabes qué? Yo quiero que hagas de todo esto. ¿Cuál es el valor máximo que está escrito aquí? El valor máximo sería el número más grande, 4567 sería el valor más grande, ¿sale? Este le voy a poner 4568 y automáticamente la suma cambia en 1, el promedio cambió y el valor máximo cambió, ¿sale? Entonces, si yo le pongo acá 5000, 1, 2, 3, 4, ¿sale? Automáticamente todo está cambiando, ¿sale? ¿Por qué? Porque está basándose en los valores que tengo. Entonces, valor mínimo es igual al mínimo y vuelvo a hacer el mismo concepto. Vuelvo a seleccionar un rango de valores y cuando selecciono ese rango de valores, les decía, yo no me estoy aprendiendo lo A3 hasta A7, no. Estoy buscando, ok, ¿a qué le quiero hacer esa actividad? Simplemente selecciono los valores de esa manera y los puedo colocar. Y de esa manera es como estoy mostrando la información que necesito, ¿sale? Entonces, nosotros utilizamos funciones. Las funciones me sirven para esto. Y cuando ocupo funciones, ocupamos los rangos de datos para poder trabajar de mejor manera. Ahora, aquí hay otro ejemplo más. Yo había estructurado nombre, apellido paterno y apellido materno, ¿sale? Yo les decía, es mucho más fácil. Una, porque cuando yo necesito buscar en alguna columna, pues realmente yo puedo buscar por la columna. Oye, yo me acuerdo que se apellida, tiene tal apellido la persona, o yo me acuerdo que se llama de esta manera. Entonces, es mucho más fácil que nosotros podamos encontrar esto. Y es mucho más fácil poderlas unir. Esa también es una ventaja que tenemos, ¿sale? Porque hay una función que se llama concatenar. Yo aquí estuve trabajando con números. Entonces, aquí si nos damos cuenta, tengo funciones que son de tipo matemáticas, funciones que son de tipo búsqueda, funciones que son de tipo fecha, de texto, valor lógico, financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo hacer diferentes cosas con respecto a mi contenido. Entonces, yo aquí trabajé con funciones matemáticas como tal, trabajé con números, pero acá voy a trabajar con letras. Entonces, una de esas funciones que tenemos sería concatenar, ¿sale? De texto. Entonces, carácter, código decimal, dólar, encontrar, espacios, extrae, hallar, igual, izquierda, largo, limpiar, mayúscula, minúscula, nombre propio, reemplazar, repetir, sustituir, texto, etcétera, 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 pues son las diferentes funciones que puedo hacer acá. Y una de ellas sería la de concatenar, ¿sale? Entonces, la función es concatenar. Y yo lo que le voy a decir es guiarme un poquito con el texto que tengo acá. Toda función, cuando ustedes colocan una función, siempre me aparece la función, paréntesis, y me está diciendo qué es lo que me pide. ¿Llevo una coma o qué otra cosa podemos hacer? ¿Sale? Entonces, ella me está pidiendo un texto. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es seleccionar el texto. Le pongo coma y después me está diciendo ingresa al texto 2. Mi texto 2 sería mi apellido. Le doy coma y le estoy indicando que va a seguir el texto 3. ¿Sale? Y aquí ya le estoy indicando, yo quiero que me unas las siguientes palabras. Fernando Liébana Ortega. Entonces, lo cierro y le doy enter. Y vean, aquí está el resultado. Esto está correcto, porque fue lo que yo le dije. Úneme el texto Fernando, el texto Liébana y el texto Ortega. Ahí aquí aparece Fernando Liébana Ortega. Ahora, el problema está
en que lo hizo correctamente, pero no es el resultado real que yo quiero. ¿Por qué? Porque le faltan los espacios en blanco. Entonces, voy a volver a hacerlo igual a concatenar y, pues bueno, vamos a agregar los espacios en blanco, coma. Un espacio en blanco siempre se representa con las comillas dobles, un espacio y se cierran comillas dobles. Entonces, vas a poner la palabra Fernando, después vas a poner unas comillas dobles o un espacio en blanco. Lo siguiente que vas a poner va a ser el apellido Liébana y vas a poner otra vez un espacio en blanco, que eso es lo que le estoy dando acá, es un espacio en blanco y después quiero que me pongas la palabra Ortega. Y ahora sí, ya le estoy indicando, úneme esta palabra más esta, pero también entre ellas vas a unir o vas a colocar un espacio en blanco y le doy enter y vean el resultado. Ahora ya me está apareciendo de manera correcta lo que yo quiero. ¿A qué voy? Que es mucho más fácil unir cosas que buscar elementos dentro de un elemento que tiene varios posibles resultados, ¿sale? Porque acá lo uní, pero puedo unirlo de otra manera. Puedo unir primero el apellido paterno, después el apellido materno y después el nombre. Entonces, me puede dar errores de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, aquí sigue teniendo el mismo concepto, ¿sale? Mayúsculas siempre es una función y selecciono un texto y le doy enter. Y automáticamente este texto lo convierte en mayúsculas. Aquí solamente hay que ver qué quieres hacer, ¿sale? Derecha. Cuando yo le pongo derecha, en las ayudas de derecha, aquí este ya sería un generador de fórmulas, me indica que va a ser derecha, ¿sale? Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces, me está diciendo la indicación, qué es lo que tengo que poner, ¿sale? Entonces, pues, si yo le digo texto, pues aquí selecciono este A12 y cuántos números de caracteres quiero que me regrese a partir de la derecha. Le voy a poner 3 y vamos a ver si me regresa un valor. Es igual a derecha, texto, Fernando, y voy a cerrar. Error, a ver. Este, y están dos mayúsculas más derecha. Aquí me está haciendo dos operaciones al mismo tiempo. El de mayúsculas y aparte le estoy agregando el de derecha. Entonces, vamos a quitarle uno de mayúsculas y vamos a ver si me está dando ya el resultado que necesito. Entonces, simplemente hay que verificar la fórmula. ¿Sale? Yo la puse dentro de por desgracia, dentro del mismo, de la misma celda y ahí me marcó el error. ¿Sale? Entonces, vean, aquí está. De la palabra Fernando, lo que me está regresando son 3 caracteres a partir de la derecha. 1, 2 y 3. Y aquí está Nando, Endo, ¿sale? Entonces, aquí está el resultado de lo que yo estoy haciendo, ¿sale? Entonces, este es un tipo de fórmula como tal, ¿sale? Entonces, estoy trabajando con los textos. Ahora, otro tipo de fórmulas también tiene que ser de los textos y es una que se ocupa mucho. Por ejemplo, esta que acabo de poner acá. Entonces, tengo lo siguiente. Tengo estructurado lo que vienen siendo varios campos. El registro, recuerden que el registro siempre lleva un valor como tal. Es una factura, es lo que ustedes necesitan, ¿sale? Registro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tal, tiene algo. Después del registro viene un día, viene un mes, viene el año, viene una actividad, tiempo en horas, una categoría y junto a, ¿sale? Entonces, esto lo estoy capturando y lo que vamos a hacer acá es a todo esto le voy a poner un nombre. Todos estos elementos que tengo acá, cuando yo los seleccione, les voy a poner un nombre. Entonces, dentro de fórmulas, tengo esto que se llama definir nombre, ¿sale? Entonces, aquí yo a esto le puedo poner un nombre para que sea para mí mucho más fácil saber de qué trata. Ahorita
yo ya le había puesto un nombre y a este nombre se le llaman personas. Entonces, aquí yo ya tengo esta parte y a ellos les puse el nombre de personas, ¿sale? Entonces, le doy cerrar. Él se llama personas. Toda esta selección que hice se llama personas. Y ahora, tú vas a ser a partir de ahora número 1, eres la columna 1. Tú a partir de ahora vas a ser la columna 2. Tú a partir de ahora vas a ser la columna 3. Voy a subir un poquito más, ¿sale? Vas a ser la columna 3, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sale? Me voy a quedar acá, hasta el 7. Entonces, ustedes a partir de ahora se van a llamar de esta manera. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a poder decidir quién es quién. ¿Quién es la columna 1? ¿Quién es la columna 2? ¿Quién es la columna 3, 4, 5, 6, 7? De personas, ¿sale? Y yo aquí acabo de colocar una fórmula, ¿sale? Entonces, esta fórmula se llama buscar, buscar B. Entonces, la voy a poner acá. Entonces, voy a insertar una fórmula y es una fórmula de búsqueda de referencia. Buscar B verticalmente. Entonces, la voy a buscar. ¿Dónde voy a buscar? O más bien, ¿cuál es el valor buscado? Pues bueno, el valor buscado sería este. Lo que tú me pongas acá, lo voy a buscar. ¿En dónde lo voy a buscar? En todo ese lugar que yo vi, pero ese lugar yo le puse un nombre y le puse el nombre de personas. Y después le voy a decir qué valor quiero que me regrese. Quiero que me regrese la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle ahorita la columna 5 y le voy a poner 1 como tal, ¿sale? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo un registro. Yo lo que voy a hacer es, quiero buscar quién es el registro número 2, ¿sale? Y automáticamente, cuando yo le ponga el número 2, el programa lo que va a hacer es, ok, ves a buscar el número 2 dentro de personas. Me voy para acá. Todo esto se llama personas. Entonces, registro 1, registro 2. Listo, ya encontré el registro 2. Este es el registro 2. ¿Qué vas a hacer? Bueno, quiero que me traigas lo que sería la columna número 2. Entonces, la columna número 2 es el día. Columna 1, columna 2, el día. Y el día es 4. Entonces, aquí está bien, el día es 4. De ahí, quiero que me traigas lo que sería la actividad. La actividad se encuentra en la columna 5. Me voy acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, del 5, la actividad del registro 2 es videos, ¿sale? Y es lo que me está regresando acá. Categoría, la categoría se encuentra en la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la categoría es YouTube. Entonces, ya me está trayendo los valores según lo que yo necesito, a través de un registro como tal. Yo le puedo poner, por eso es importante, toda tabla debe de llevar un registro único, ¿sale? No hay dos registros que sean iguales, porque si no, cuando yo quiera hacer búsquedas, no los voy a encontrar. Un registro puede ser la factura, algún elemento como tal, un número de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que haga único a ese elemento. ¿Por qué? Porque haciéndolo único, yo puedo ponerle el número que yo quiera, 35, y me va a ir a buscar quién es el número 35. Es el día 5, dormir de noche, y la categoría dormir. Y véanlo, me voy acá, 35, 35, 35, 35, 35, 35. Aquí está, 35. Día 5, dormir de noche y dormir. Automáticamente estoy encontrando los datos que necesito de esa actividad. Vamos a darle otro. 70 es día 8, dormir de noche y dormir. No, mejor está. 69 es día 8, televisión, Netflix. Entonces, 69. Voy a colocar el 69. Entonces, me vengo para acá. Aquí le voy a cambiar porque todos ellos están apuntando a este registro. Tú búscame el número que te pongan,
que es 69, y tráeme la columna 2, la columna 5 y la columna 7 de personas. Y aquí está. Día 8, televisión y Netflix. Entonces, no debe de haber dos registros con el mismo valor, porque si hay dos registros con el mismo valor, pues realmente vamos a tener un problema como tal, ¿sale? Entonces, aquí es lo que tenemos. Entonces, nosotros podemos hacer diferentes tipos de búsquedas, pero ya esas búsquedas o esos tipos de fórmulas que hagamos tienen que ver con los elementos que ustedes quieran trabajar, ¿sale? De repente, ¿para qué me sirve? ¿En qué puedo utilizar este programa que se llama Excel para darle solución a qué cosas? Entonces, tiene muchas herramientas como tal y de esta manera es como nosotros las vamos a poder trabajar de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, vimos gráficas, vimos algunos ejemplos de lo que vienen siendo las fórmulas y bueno, voy a dejar por acá esta parte y voy a dejar de grabar.